Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Berhenson y hoy tengo un tema que quiero hablar con ustedes, que quiero compartir con ustedes sobre lo que es el reino de Dios. Hoy vengo a hablar sobre el reino de Dios. Y quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha mostrado, lo que el Señor me ha enseñado, ¿verdad? Entonces voy a hablar sobre lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ok, voy a empezar desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde el principio. Dice, cuando Adán y Eva pecaron, le abrieron las puertas al mundo espiritual de las tinieblas, y el pecado que cometieron ellos le cedió la autoridad a Satanás para venir a establecer el reino de las tinieblas aquí en la tierra. O sea, el pecado que cometieron Adán y Eva fue lo que le dio acceso a Satanás a venir a establecer su reino, el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Entonces, aquí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Fue el pecado que causó todo esto, ¿verdad? Pero hay respuesta, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y ahorita voy a ir paso por paso, ¿verdad? Voy a hablar sobre lo que es el reino de Dios. Ok, ¿qué es primero lo que es el reino de Satanás? Aquí yo traje más o menos lo que es un ejemplo, ¿verdad? Yo escribí aquí lo que es más o menos lo que, hice un ejemplo más o menos, y lo que es adentro del reino de Dios y afuera el reino de las tinieblas. Ok. ¿Y cuál es el reino que Satanás vino a establecer aquí en la tierra? Primero, pues fue el pecado, ¿verdad? El pecado. Por medio del pecado vino a traer muerte. Este es el engaño, la condenación, la esclavitud, la confusión, la mentira, la maldad, la destrucción, la rebeldía, la desobediencia, la idolatría, la inmoralidad, la incredulidad, tormento, la depresión, la enfermedad, la culpabilidad, tinieblas, el desánimo, las acusaciones, falso testimonio y muchas cosas más que Satanás viene a traer en su reino, ¿verdad? Aparte de la angustia, la frustración, la desesperación, el odio, ansiedad, temor, miedo, maldad, envidia, y la inseguridad, todo esto viene el enemigo a traer en su reino, ¿verdad? Todo esto esto es lo que Satanás ofrece en su reino. Entonces, ¿y cuál es el reino de Dios y qué significa? Ok, lo importante que, o sea, cuando el enemigo, Satanás vino a establecer su reino, por medio del pecado de Adán y Eva, por eso vino, el Señor Jesucristo vino a traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y es tan importante lo que es la muerte de Jesús, porque por medio de su muerte hay cosa grande para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Para sus hijas de Dios. Jesús vino a establecer el reino y su justicia aquí en la tierra. Entonces voy a estar dando algunos versículos. Quiero empezar con Mateo 6:10, donde dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Señor Jesucristo vino a establecer su reino, ¿verdad? Vino a derrotar al enemigo por medio de la muerte, por medio de la cruz. Entonces voy a estar dando pasos por pasos, y aquí en Mateo 17, aquí el Señor Jesucristo le está hablando a 12 de sus discípulos que vayan y prediquen la palabra de Dios, porque es bien importante predicar esas buenas nuevas del evangelio. Le dijo, y yendo, Mateo 17 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Aquí es el Señor que nos está dando, ¿verdad? Que es lo que el Señor Jesucristo vino a establecer, su reino aquí en la tierra fue primeramente la salvación, ¿verdad? Del alma, la persona que ha pecado, a eso vino el Señor Jesucristo, a perdonar pecados, vino a traernos salvación, perdón, vida eterna, vino a liberarnos, ¿verdad?, de la cautividad del enemigo. Vino a darnos de su Espíritu Santo, que por medio de su Espíritu Santo podemos llegar al Padre y ser consolados, y por medio del Espíritu Santo nos enseña su palabra, nos enseña su verdad. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? El arrepentimiento, la confesión, la fe, la justicia, la santidad, el amor, la paz, el gozo, la obediencia, la paciencia, la sabiduría, la sanidad. Todo eso vino el Señor Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces ahí en Lucas voy a dar algunos versículos donde el Señor Jesucristo nos habla sobre el reino de Dios, ¿verdad? Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor vino a hablar de las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad? Que es el reino de Dios. Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra. Dice en Lucas 6:20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. En Marcos 12:34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hay gente que cree que el reino de los cielos está allá arriba, ¿verdad? Está allá arriba, el reino de los cielos está allá arriba, y Jesús vino a establecerlo aquí en la tierra. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas 17:20-21, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es el Señor Jesucristo que vino a traer las buenas nuevas del evangelio de la salvación, ¿verdad? De la liberación, la sanidad, como lo dije aquí más adelante, ¿verdad? Donde dice que, en Mateo 17, ¿verdad? Él vino a sanar enfermos, a limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a establecer aquí en su reino.
Jesús, como Hijo del Dios Altísimo, vino a despojar el reino de las tinieblas y a quitarle toda autoridad al enemigo. Por medio de la cruz, por medio de su muerte, derrotó la muerte quitando el pecado y la condenación que había en nosotros. Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio de las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Jesús vino a traer salvación a la humanidad, vino a perdonar nuestros pecados para que fuésemos libres de la condenación. Vino a darnos vida, vida en abundancia, vino a darnos esperanza, vino a darnos paz, a traer luz a nuestras vidas. Vino a darnos su amor. Jesús vino a sanar nuestros corazones. Él vino a liberarnos, a rescatarnos de las tinieblas para trasladarnos a su reino, al reino de la luz. Él sufrió por amor a nosotros. Él dio su vida por amor a ti. Su amor es tan grande por nosotros que incluso dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el camino para llegar al Padre. Él es la verdad. Él es la vida. Él vino a traernos su verdad, que es la palabra de Dios. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo esto vino el Señor a darnos, nuestras salvaciones, nuestras salvaciones gratis. Nosotros no tuvimos que hacer nada, ya el Señor lo hizo todo. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer a su palabra, lo que Él nos pide, que quiere que hagamos, ¿verdad? Ahorita voy a decirles más adelante. Dice en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, venimos a recibir todas estas bendiciones, venimos a tener paz, podemos llegar al Padre por medio de Jesús. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez analizando, el Espíritu Santo empezó a revelarme lo que significa la muerte de Jesús, lo que Él vino a hacer por nosotros, y es algo tan grande, tan maravilloso. Y desde que el Espíritu Santo me reveló eso, no dejo de dar gracias por Jesús, porque es algo tan grande, es algo tan maravilloso que una gratitud que nosotros debemos tener por lo que Jesús hizo. No fue algo pequeño, fue algo grande, fue algo maravilloso. Entonces aquí quiero leerles esto. Dice: Jesús vino a perdonarte. Jesús vino a rescatarte. Jesús vino a restaurarte. Jesús vino a darte vida, esperanza, paz, amor, gozo. Jesús vino a sanarte, a sanar tu corazón. Jesús vino a liberar a los cautivos. Jesús fue a rogarle al Padre para darnos su Espíritu Santo. Aquí lo dice Juan 14:16, ¿verdad? Que dice que Él fue al Padre y fue a rogarle al Padre para que el Padre nos enviara de su Espíritu Santo. Y es tan maravilloso tener al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da fuerzas. Él es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el que nos muestra, nos da discernimiento, ¿verdad? De lo que está pasando, de las cosas, hasta las cosas más ocultas. El Espíritu Santo nos lo revela. Dice: la verdad derrota a la mentira. La fe destruye el temor. La convicción acaba con la confusión. La vida destruye a la muerte. El perdón te libera de la condenación.
Ahí en Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesús, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sin Jesucristo no tenemos todos estos privilegios que el Señor nos da por medio de su reino, ¿verdad? Que el Señor nos regala, que es algo, es de su gracia que nos da todas estas bendiciones, y cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos y tomar posesión de lo que nos pertenece como hijos de Dios. Primeramente tenemos que arrepentirnos. Dice en Mateo 3:2 y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es uno de los primeros pasos, arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse de todos los pecados, de todas las cosas malas que hacíamos en el pasado, para que nosotros podamos entrar. Entonces necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Eso es otro requisito para entrar al reino de los cielos. Otro requisito es en Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos ser bautizados para poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? En Mateo 18:3 le dijo Jesús y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos un corazón limpio para poder entrar a ese reino, ¿verdad? Un corazón puro, que no tenga maldad, un corazón como el de los niños, que no tenga malicia. Entonces, aquí donde dice que necesitamos nacer de nuevo, le dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí lo dice, no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos ser bautizados, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, sí, esta es una de las formas que el Señor nos está diciendo cómo podemos nosotros entrar a su reino. Dice, el reino de los cielos entra con poder y dominio aquí en la tierra para gobernar contra el dominio de Satanás. En primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo ofrece en su reino? Él ofrece salvación, ofrece libertad, ofrece sanidad, ofrece restauración, justicia, protección. Aquí donde dice que el Señor nos da salvación, en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El enemigo viene y nos condena, pero el Señor Jesucristo viene y nos perdona, ¿verdad? Nos libera de esa condenación que el enemigo trae a nuestras vidas, ¿verdad? Él viene a traer libertad. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesucristo viene a traer en su reino sanidad. Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él viene a restaurar nuestras vidas. En Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Él viene a traernos justicia. Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, ¿verdad? Él viene a darnos protección. Protección en Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No vamos a poder encontrar la salvación en ningún otro lado ni por ningún medio si no es por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesús tenemos la salvación, solamente por Jesús llegamos al Padre. Entonces, este fue un pequeño video que quise hacer, que quise compartir con ustedes lo que es el reino de Dios, que es lo que el Señor Jesucristo nos da en su reino, nos ofrece, ¿verdad? Y la salvación, que es lo más importante, ¿verdad? Que es por gracia. Obtenemos esa salvación, es mucho lo que el Señor nos da por medio de Él, lo que el Señor viene a darnos por medio de su muerte, ¿verdad? Que vino a traernos salvación, vino a liberarnos, vino a restaurarnos, vino a sanarnos. Y Satanás, lo que él ofrece en su reino, o sea, cuando el enemigo viene y engaña a las personas con mentiras, los aleja del reino de Dios, porque quiere establecerlos, él quiere establecerlo en su reino, ¿verdad? Este es el reino de Satanás, este es el reino de las tinieblas. Satanás saca a las personas del reino de Dios para establecerlos en el reino de las tinieblas y poderles dar lo que él ofrece. Esto es lo que Satanás ofrece, ¿verdad? Y todo lo que Dios nos ofrece. Entonces cada quien tiene voluntad. Cada quien tiene voluntad y cada uno escoge lo que quiere escoger, ¿verdad? Entonces nosotros escogemos lo bueno. Nosotros escogemos lo que el Señor Jesucristo nos da. Ok. Entonces, no sé qué le pasó a mi cámara, pero ok. Entonces, esto es lo que quise venir a compartir con ustedes y que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.